Buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. Cuánto gozo hay en mi corazón al poderles extender un saludo en nombre de la Iglesia Bautista Central de Caracas. Bienvenidos a su casa, bienvenidos a su escuela bíblica dominical. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede nuevamente estar juntos a través de esta plataforma para alabar y glorificar su nombre, para estudiar su palabra, para ser obedientes al mensaje que el Señor tiene para nosotros en este día y para que podamos aplicar el estudio de su palabra a todos los aspectos de nuestras vidas, para que podamos tomar decisiones sabias, decisiones apartadas de prácticas malignas y poder buscar la dirección del Señor por medio de su Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude en esta mañana a tomar las mejores decisiones. Que el Señor nos ayude a reflexionar acerca de lo que vamos a estudiar en el día de hoy y que podamos sacar el mejor provecho, podamos imitar lo que dice su palabra y apartarnos de todas aquellas cosas que el Señor nos dice que son pecado. Hoy justamente comenzamos la unidad número 10, titulada División y guerras entre los reinos. La lección de hoy es la número 46. Roboam en Judá y Jeroboam en Israel. El texto básico lo encontramos en el primer libro de Reyes, en los capítulos 12 y 13. La verdad central nos indica que en cualquier circunstancia de la vida, las consecuencias de no querer seguir el consejo de las personas con experiencia pueden ser funestas. Los problemas familiares no son nada nuevo. En un mundo caído, a quienes debemos amar más, es decir, a nuestras familias, a menudo se convierten en aquellos con quienes más peleamos. La Biblia no encubre el pecado y registra una serie de problemas familiares, empezando con Adán, cuando le echó la culpa a su esposa Eva. En la rivalidad entre hermanos surgen las historias de Caín y Abel, Jacob y Esaú, José y sus hermanos. Elí y Samuel trataron con hijos descarriados. Jonatán casi fue asesinado por su padre Saúl, y David fue quebrantado por la rebelión de su hijo Absalón. En cada uno de estos casos, las relaciones se dañaron por el pecado. La mayoría de los problemas de la familia podrían reducirse si todos siguiéramos las instrucciones que se encuentran en Filipenses 2, 3 y 4, que dice: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Cuando adoptamos el espíritu de humildad y tratamos a los demás como Jesús los trataría, podemos resolver muchos de nuestros problemas familiares y de relaciones en general. El Señor Jesús dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mateo 12:25. Una de las grandes lecciones de la vida consiste en aprender a vivir en armonía con los demás. Donde no hay armonía, el resultado es miseria y tragedia. Por otra parte, donde hay armonía, la consecuencia es progreso y felicidad. No solamente se aplica esto a las naciones y a los reinos, sino también a las relaciones personales y familiares. Las relaciones armoniosas pueden ser desarrolladas y realzadas mediante el entendimiento de la palabra de Dios y su aplicación sabia a cada aspecto de nuestra vida. Al comenzar a estudiar esta unidad, nos daremos cuenta de cómo los reyes de Israel y de Judá presentan, la mayoría de ellos, malos ejemplos de la aplicación de estos principios. Es de resaltar que durante 120 años, Saúl, David y Salomón, reyes de Israel, habían consolidado un gobierno fuerte. Después de la muerte de Salomón, las tribus del norte se separaron para formar su propia nación. 10 tribus se unieron a Jeroboam para formar una nación en el norte llamada Israel. Solamente 2 tribus, Judá y Benjamín, permanecieron leales al heredero de Salomón en Jerusalén. Estos tomaron el nombre de Judá y vivieron en Jerusalén, hogar del templo que era su capital.
A partir de este momento, la nación de Israel completa cesó de existir. Verdaderamente que esto es muy triste y lamentable, lo que estudiaremos hoy, puesto que marcó el inicio de la caída de Israel como nación fuerte y unida. Veremos las causas de esta caída. Comenzamos con el primer punto de nuestra lección, titulado La dureza del rey provocó la división del reino. El texto básico lo encontramos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 12, versos del 1 al 5 y del 12 al 17. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: Volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Esta era la continuación lógica de la dinastía de David, quien fue sucedido por su hijo Salomón, y ahora Roboam, el hijo de Salomón, se asumía que sería el siguiente rey. Roboam fue el único hijo de Salomón que conocemos por nombre, y este era un necio. Salomón tuvo 1000 mujeres, entre esposas y concubinas. Esto demuestra que el pecado es una mala manera para formar una familia. La coronación de Roboam se llevó a cabo en Siquem, aproximadamente a 56 kilómetros al norte de Jerusalén. Lo normal hubiera sido ungir al nuevo rey en Jerusalén, la ciudad capital. Roboam se dio cuenta de que habría problemas con Jeroboam, y fue hacia el norte para tratar de mantener buenas relaciones con estas tribus. Probablemente eligió Siquem debido a que era un lugar antiguo donde se llevaron a cabo varios pactos. Cuando se dividió el reino, Siquem llegó a ser la capital del reino del norte. Roboam estaba en una posición de debilidad, al tener que irse a encontrar con las 10 tribus del norte en su territorio, en lugar de demandar que representantes vinieran a Jerusalén. Entra en la escena Jeroboam, a quien Dios le había dicho a través del profeta Ahías que él gobernaría sobre una porción de un Israel dividido. Naturalmente, Jeroboam estaba interesado en el sucesor de Salomón. Este vino con una demanda de parte del pueblo, quien le dijo a Roboam: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. Salomón tomó mucho del pueblo. El pueblo de Israel quería alivio de los altos tributos y del servicio forzado del reinado de Salomón, y ellos ofrecieron lealtad a Roboam si él estaba de acuerdo con esta petición. Dios advirtió a Israel acerca de esto en primer libro Samuel, en el capítulo 8, donde les dijo cuáles serían todos los problemas que les vendrían cuando pidieron ser gobernados por un rey terrenal, despreciando al Rey Supremo, Jehová de los ejércitos, como su Rey soberano. Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, quienes le aconsejaron que atendiera las peticiones del pueblo, mostrando amabilidad y un corazón de siervo para su pueblo, y ellos le amarían y le servirían para siempre. Esto fue un buen consejo. Esto nos enseña que la madurez produce experiencia y la sabiduría aumenta con la edad.
Cuando los que son jóvenes, tanto en años como en experiencia, abandonan el consejo de los mayores, prevalece la necedad y por ende la destrucción. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, quienes le aconsejaron que en vez de disminuir los impuestos y las cargas pesadas al pueblo, más bien las aumentara. Este es un fenómeno común en el día de hoy, lo que algunos llaman consejo de compras. La idea es que tú le preguntes a diferentes personas por un consejo hasta que encuentres a alguien que te dirá lo que quieres oír. Esta es una manera imprudente e impía para obtener consejo. Es mejor tener unos pocos consejeros confiables a los cuales puedas escuchar, aun cuando te digan lo que no quieres oír. El consejo dado por los jóvenes, compañeros de Roboam, no fue fruto de la sabiduría, sino de la precipitación y de la arrogancia. No mostraba un tierno cuidado por el bienestar del pueblo al cual el rey debía servir. El consejo dado se expresaba en un lenguaje innecesariamente ofensivo y su consejo hizo inevitable la rebelión. Con una docena de palabras ásperas, Roboam, el torpe dictador, abrió la puerta para 400 años de lucha, debilidad y eventualmente la destrucción de toda la nación. Proverbios 11:14 dice: donde no hay la dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Roboam fue un necio. Irónicamente, su padre Salomón se preocupó sobre perder todo lo que su trabajo significaba y dárselo a un sucesor necio. Y dice en Eclesiastés 2, 18 y 19: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo el trabajo en que yo me afané y que me ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto es vanidad. Vemos que esto se cumplió en su hijo necio Roboam. El máximo ejemplo de servicio lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, quien vino al mundo no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Qué distinto sería si los gobernantes, llámense reyes, presidentes, alcaldes, gobernadores, ministros, estuviesen en mente esta prioridad: servir y procurar el bienestar del pueblo. Roboam pidió consejo, pero no evaluó cuidadosamente lo que se le dijo. De haberlo hecho, se hubiese dado cuenta de que el consejo ofrecido por los ancianos era más sabio que el de sus amigos. Para evaluar los consejos, debemos preguntarnos si ese consejo es realista, viable y coherente con los principios bíblicos. Debemos determinar si los resultados de seguir el consejo serán justos, harán mejoras y darán una buena solución o dirección positiva. Busquemos el consejo de aquellos más experimentados y más sabios. El consejo es útil solo si se está de acuerdo con los estándares de Dios. No se debe pensar que el consejo dado por los jóvenes era consejo de Dios, ni que la respuesta dada por el rey fue dictada por el Señor. Dios es un Dios de bondad y de sabiduría, pero las palabras del rey emanaron de un corazón empedernido y necio. Dios inclina el ánimo de las personas a la simpatía y a la caridad, no al resentimiento ni a la maldad. Sin embargo, castiga ciertamente a los malos, permitiéndole que cosechen los frutos de su propia maldad. Ni los pecados de Salomón, ni el apresuramiento e imprudencia de Roboam procedían del Señor. Eran censurables y emanaban de una fuente ajena a Dios. Pero el Señor, en su sabiduría, permitió que las cosas siguieran su curso para castigar el pecado de aquellos gobernantes impíos. Avanzando en el texto, hay que aclarar que la expresión porque era designio de Jehová significa que Dios manejó toda esta serie de eventos, pero Él no hizo que Roboam tomara una acción imprudente y pecaminosa. Dios simplemente dejó solo a Roboam y le permitió tomar los errores críticos que su corazón pecaminoso quería tomar. Esta división del reino
en dos partes, fue el resultado del pecado de Salomón y de la necedad de Roboam. Dios no tiene nada que ver con el pecado o la necedad. La necedad de Roboam hizo que Israel no solamente lo rechazara, sino a toda la dinastía de David. Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pasamos al segundo punto de nuestra lección, titulado Jeroboam se aleja de Jehová tras otros dioses. El texto básico lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versos del 25 al 28. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Desde este momento, el reino permaneció dividido hasta la caída de Israel en el año 722 a.C. El reino no se dividió de la noche a la mañana. Ya se estaba dividiendo desde los primeros días de los jueces, debido a los celos entre las tribus, especialmente entre Efraín, la tribu más influyente del norte, y Judá, la tribu principal del sur. Antes de los días de Saúl y de David, el centro religioso de Israel estaba localizado en su mayor parte en el territorio de Efraín. Cuando Salomón construyó el templo, trasladó el centro religioso de Israel a Jerusalén. Esto a la larga trajo rivalidades entre las tribus. Jeroboam necesitaba una ciudad capital, porque Jerusalén estaba en el territorio de Judá y Benjamín. La ciudad de Siquem se convirtió en la ciudad capital del reino del norte de Israel. Al parecer, el reinado de Jeroboam comenzó con energía y oportunismo. Él tenía una promesa significativa de parte de Dios por medio del profeta Ahías, quien le dijo en el primer libro de Reyes 11:38 lo siguiente: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Jeroboam pudiera haber asegurado su trono por medio de una obediencia radical hacia Dios, y no al dirigir a las 10 tribus a la idolatría. Jeroboam era aún más necio de lo que primeramente aparentaba. Literalmente tomó consejo de sí mismo y no consultó a Dios, quien le había dado el reino. Jeroboam se convierte en un ejemplo de un líder político quien moldea la religión para su propio propósito. El asunto de la verdadera religión no era importante para Jeroboam. Él estaba interesado en una religión útil para él. Según Spurgeon, los hombres están dispuestos a adorar a Dios si se les está permitido tener ritos y símbolos, los cuales ellos mismos se han inventado. Con el reino dividido, las 10 tribus no podían adorar convenientemente en el templo de Jerusalén, porque Judá controlaba aquella ciudad. Jeroboam, preocupado por mantener a Israel bajo su dominio, programó un nuevo método de adoración que permitiría a su pueblo adorar lejos de Jerusalén. Hizo 2 becerros de oro en las ciudades del norte e invitó a su pueblo a adorarlos. Jeroboam inventó una religión política. Instituyó festividades distintas a las indicadas por el Señor. Dio al pueblo ciertos objetos de devoción y se convenció de que sería conveniente y opresivo ir a adorar a Jerusalén. Aunque hizo becerros de oro, es evidente que Jeroboam no solamente tenía presente la adoración al ídolo Apis de Egipto, sino especialmente la adoración de imágenes introducidas para el pueblo por Aarón en Sinaí 500 años atrás. Esta idea fue tomada por Jeroboam de las palabras de Éxodo 32:4, cuando dice: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Lo que Jeroboam quiso decir era: esto no es una nueva religión,
sino que fue la adoración que nuestros padres usaron en el desierto, y Aarón mismo fue el que dio ejemplo de ello. Como líder del reino del norte, Jeroboam quería establecer sus propios centros de adoración. De otra manera, su pueblo haría viajes regulares a Jerusalén y su autoridad sería minada. Muy pronto, esta religión sustituta tuvo muy en poco en común con la verdad de la fe de Dios. Jeroboam era un hombre totalmente impío, idólatra y desleal, quien incitó a las tribus del norte a adorar ídolos falsos, alejándose de la adoración verdadera de Jehová de los ejércitos. Debemos tener cuidado de no dejarnos influenciar por nadie, llámese político, religioso y aún familia, que nos quieran alejar de la verdadera adoración a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Éxodo 20:3-5 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El último punto de nuestra lección está titulado Las consecuencias del pecado. Y el texto básico lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 13, 33 y 34. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. En los primeros versículos de este capítulo 13, vemos la palabra de parte de Dios por medio de un profeta que le advirtió a Jeroboam que se apartase de la idolatría, a lo cual él no escuchó. Al contrario, su necio corazón se alejó más y más del Señor y abrazó aún más la idolatría. Jeroboam hizo más lugares de adoración que los principales centros en Betel y Dan. Hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de la tribu de Leví. Rechazó los mandamientos de Dios en cuanto al sacerdocio de Israel y estableció un sacerdocio a su propio gusto. Jeroboam es un ejemplo de aquellos que crean su propia religión a su conveniencia. El mundo abraza la religión de Jeroboam, no necesariamente su expresión particular de los becerros de oro en lugares altos, sino una religión creada a su propio gusto, adorando a cualquier criatura antes que al Creador, llámese hombres, llámese dinero, fama o cualquier objeto. La política perversa de Jeroboam perpetuó y multiplicó en Israel los males que trajeron consigo la ruptura del reino. Todos los reyes del norte que le siguieron hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, como lo veremos en los estudios siguientes, y el registro de sus reinados es poco más que una historia de crimen, derramamiento de sangre y miseria. Además, la lepra de la idolatría se extendió desde el trono hacia abajo, a través de todas las clases sociales del pueblo, hasta que el reino de Israel fue completamente derrocado, y las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas a Asiria. Tales son los problemas que caen en una tierra cuando sus príncipes son corruptos y reprobados. Tan cierto es que los que siembran viento cosecharán tempestades. El Señor llevó a cabo su promesa de destruir totalmente a Jeroboam y a su casa. En el primer libro de Reyes, 14:10 dice: por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así de siervo como de libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Que el Señor nos libre de caer en la idolatría, alejándonos de la adoración correcta a nuestro Dios. Juan 4:24 dice:
Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Que esta sea nuestra prioridad. Como aplicaciones del estudio tenemos en primer lugar: una persona sabia reconoce cuando necesita ser aconsejado para tomar una decisión. Debemos actuar con humildad y admitir que no siempre tenemos todas las respuestas a las situaciones que se nos presentan en la vida y que requieren de tomar decisiones trascendentales. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a recibir un buen consejo. En segundo lugar, una persona sabia sabe diferenciar entre un buen consejo y un consejo malo. Roboam fue un necio, ya que siguió el consejo malo de sus amigos, que le indicaron que no escuchara al pueblo en su reclamo. Como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de tomar decisiones sabias basadas en la palabra de Dios. En tercer lugar, una persona sabia va a tomar decisiones que vayan en beneficio de todos los que le rodean. Los buenos líderes ponen en primer lugar los intereses de su prójimo antes que los suyos propios. Esta debe ser una prioridad en nuestro diario vivir, buscar el beneficio de nuestros semejantes, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Y en último lugar, las malas decisiones que tomemos tendrán consecuencias catastróficas. Tanto Jeroboam como Roboam hicieron lo que era bueno para ellos mismos y no lo que era bueno para el pueblo. Roboam fue duro y no escuchó lo que le dijo el pueblo. Jeroboam estableció lugares nuevos de adoración. Ambas acciones fueron contraproducentes. La acción de Roboam dividió el reino y la de Jeroboam alejó al pueblo de Dios. La palabra de Dios nos aconseja a buscar la dirección de Dios por medio de su Espíritu Santo y ser guiados por su palabra para tomar las mejores decisiones. Tenemos el consejo del Señor en Proverbios 3, versículos del 5 al 7, que dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Le damos gracias al Señor por la lección de hoy y que el Señor nos ayude a meditar en ella y a siempre tomar las decisiones guiados por el Señor indicadas en su palabra. Les esperamos el próximo domingo, mis amados hermanos, para seguir estudiando la palabra del Señor, por lo cual les animamos a que hagan sus lecturas diarias. Que el Señor les bendiga, que tengan feliz día. Oh